Buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Desiderio Morales. Estamos aquí en su segmento de Percepciones y Realidades, como todos los miércoles en su canal Astele.tv, donde se ventilan temas de interés para el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Estamos en vivo. Si tienen algún comentario que hacer, pueden hacerlo en el site de nosotros, www.astele.tv. Esta noche tenemos el gusto de contar entre nosotros con el maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes por la invitación. El maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo nos va a hablar del tema de relaciones y oportunidades de negocios entre México y la Unión Europea. El maestro Prudencio Vallejo es licenciado en Relaciones Internacionales de la Ibero, tiene una maestría en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de Barcelona, entre otras cosas. Dentro de su currículum, él es diplomado en organismos empresariales del ITAM y actualmente se desempeña como consultor para programas de cooperación con la Unión Europea. Nuevamente, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, el tema de los negocios es un tema, ahora sí que de moda, ¿no? Con las reformas económicas, aunque hay que ver que esas reformas, pues muchos se han orientado hacia las oportunidades de negocio con Estados Unidos. Poco se habla de Europa. Así es. Pero, en general, ¿qué tanto potencial tiene este campo de las relaciones de negocios con Europa? Pues bueno, yo creo que tiene un gran potencial. Se ha desperdiciado bastante. Tenemos un tratado que entró en vigor el 1 de julio del año 2000. Y por ejemplo, el año pasado nada más tuvimos un comercio total de 63,000 millones de dólares. Con la Unión Europea. Así es. México, Unión Europea, importaciones, exportaciones, 63,000 millones de dólares. Cuando el comercio total de México oscila por arriba de los 700,000 millones, es decir que nada más tenemos un comercio de alrededor del 8-9%. Hay muchas oportunidades de negocio, tenemos un déficit, les compramos más, estamos exportando 19,000 millones de dólares. Entonces todavía hay ¿Importando? Estamos importando 43,000 millones de dólares. ¿Sí? Todavía el déficit es muy grande. Sí hay muchas oportunidades de inversión extranjera directa. Ha habido mucho interés. En el año 2012, por ejemplo, el primer inversionista en México fue la Unión Europea. Sin embargo, si ya acumulamos... ¿Por qué pasó eso? Por las inversiones con las cerveceras. La ya. compra de las cerveceras, ahí se disparó en el 2012. ¿Qué compra la de Grupo Modelo? Grupo Modelo. Grupo Modelo. ¿Qué empresa la compró? La empresa Heineken. Heineken, ok. Exactamente. Así es. Entonces, esto dispara, ¿sí? Se convierte en ese país el número 1, pero ya sumando los últimos 10 años, la Unión Europea es el segundo inversor en México, después de Estados Unidos. Pero la cuestión es que Estados Unidos tiene el 50% de la inversión extranjera directa en esos 10 años y la Unión Europea solamente el 38%. Pero usted está hablando de comercio y luego está hablando de inversión extranjera. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes donde hay varias oportunidades. Por ejemplo, en mi experiencia en los últimos años, hay muchas empresas europeas que buscan venir a México bajo un socio. A diferencia de otros países, los europeos cuando quieren venir a México no quieren venir solos, siempre buscan un socio. Y siempre ahí está la oportunidad para las pymes mexicanas. Por ejemplo, hay empresas suecas que están buscando un representante, hay empresas españolas que buscan un representante, llegar a México, asociarse inclusive en joint venture con alguna empresa mexicana, complementar líneas de producción y entrar de esa forma al país. ¿Por qué? Porque son pymes. El 99% de las empresas en la Unión Europea son pymes también. Ah, caray. Así es. Entonces, es un dato que muchas veces creemos que la Unión Europea son estas grandes empresas. Y no, la Unión Europea tiene una gran cantidad de pymes que buscan internacionalizarse a raíz y empujadas también por la crisis que están viviendo. De hecho la imagen que usted nos ha comentado ahorita es totalmente correcta. Cuando se piensa en las empresas europeas, se piensa en empresas grandes. Así es. Y no es así. No es así. ¿Y en Estados Unidos sí? En Estados Unidos no, también la gran mayoría en Estados Unidos son pymes. La cuestión es que las grandes
se llevan gran parte del pastel en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Pero en Europa las pymes son más del 95%. Así es, pero en cuanto, vamos a decir, el tema llama mucho la atención, en cuanto a la aportación en porcentaje, digamos, por tipo de empresa, por tamaño, sí. Tanto de Estados Unidos como de Europa, en comercio y en inversión, ¿cómo es? Aquí en México. Así es decir, ¿el 80% es de las empresas grandes o 90% o qué? Aquí de las empresas europeas, alrededor de un 80% son pymes mexicanas. Pero en cuanto en inversión, ¿no? En comercio. En comercio. Pero de ese 80%, que más o menos es cuánto dinero son. En comercio internacional, pues si el año pasado fue 43 mil millones de dólares, pues alrededor de unos 35 mil, 35 mil. Y de esos 35 mil, ¿qué porcentaje es comercio de empresas grandes europeas y de medianas y pequeñas? ¿Tiene alguna idea? Pues aproximadamente, ahí sí el porcentaje debe ser un 40-50% de las grandes. Ya. Como quieres mucho de las pequeñas. Así es. Pero de todas las pequeñas es lo que están buscando, venir a México, porque como sabemos se está moviendo ahorita el Mexican Moment, y están muy interesados en venir y complementar el línea de producción de las empresas mexicanas. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, de cada dólar que llega de comercio y de inversión, más o menos qué porcentaje es de empresas grandes y de empresas medianas igual? No, ahí de Estados Unidos que vienen e invierten en México, como el 70% son de las grandes empresas. O sea, está más concentrado. Ahí sí está más concentrado, las grandes empresas. Así es, porque en Estados Unidos lo que mi experiencia me ha marcado es que las empresas estadounidenses sí vienen solas, no tanto buscan un socio como las europeas. Ese punto es muy importante, maestro. ¿Por qué se da ese patrón tan diferencial de comportamiento entre la conducta de un empresario típico norteamericano y un empresario típico europeo? La diferencia de culturas y los por ejemplo, en la cuestión de los europeos, la lejanía. No es lo mismo estar aquí a 5 o 6 horas, llegue a tomar un vuelo y en 2 días regresarse a su país, que cuando hay que venir a México o hay que ir a Europa, pues no hacer vuelo son 12 horas. Entonces la lejanía siempre obliga más a las empresas europeas a buscar un socio, primero. Segundo, en muchas partes de Europa se conoce poco la forma de hacer negocios en México. Entonces tener un socio mexicano facilita mucho esto, teniendo un socio. ¿Sí? Así es. Y por otro lado, tengo aquí algunos sectores que pueden interesarle a algunas empresas. Encantadísimo. Por ejemplo, tenemos en el sector calzado, que ha sido muy golpeado en México, inclusive en algún sector y algunas empresas han sido muy competitivos en Europa. Nos tocó llevar una misión hace algunos años a Düsseldorf, a una feria. En Alemania. Una empresa pequeña, ahí de León, que fue con nosotros. El señor buscaba internacionalizarse, está posicionado en el mercado nacional, y me acuerdo que en la feria estaba buscando algunas contrapartes, viendo que había. El señor de México. Sí, de León, Guanajuato. Ahí en la feria, pasamos por una zapatería y dice, este zapato se parece mucho al mío. Permítanme. Y vamos ahí como visitando, haciendo un tipo de estudio de mercado in situ. Sí. Compra el par de zapato, 200 euros el par. Llegamos al hotel y se sienta con nosotros, que dice, vamos a ver. Lo empieza a abrir, quitarle la plantilla y todo esto. Y sorpresa, el zapato era de él, era de su empresa. ¿Él lo exportó? La cuestión es que él nunca se había dado cuenta. Había una persona, un broker de Miami, que venía, le compraba X cantidad de contenedores, se los llevaba. Pero él, pues mientras me paguen, yo feliz. Sucede que, después de investigar, en Miami le ponían una nueva marca, una caja muy bonita, y de ahí Miami salía para Europa. Pero el producto, cuando le quita, ahí dice el nombre de la empresa y Made in México. Decía, yo quiero entrar, estoy pagando por venir a una feria y mi producto ya está en Europa, con una marca diferente, pero ya está. Bueno, eso que dice, perdón, es muy característico
digamos, de las deficiencias en la cultura exportadora mexicana, Así que es. es una exporta el producto bruto y los estadounidenses y también los europeos son unos maestros en el valor agregado, Sí, sí, sí. Y en también, generar valor adicional. exactamente. Le ponen una marca ribombante, pegadora, unos colores de la caja de impresión, estaban muy bonitos, la verdad. ¿Y qué pasa? Que esto significa que culturalmente a veces estamos de que, no, mi producto no va a pegar. Pero el producto mexicano es de muy buena calidad. ¿Qué tenemos que hacer para llegar al mercado europeo? Tener un producto de muy buena calidad y que no nos importe el precio. Ellos están dispuestos a pagar un buen precio siempre y cuando el producto sea de calidad. Ahora bien, por ejemplo, en este caso, nomás como comentario, porque Sí. es una excelente anécdota. Sí, sí. Es decir, se estaba vendiendo los zapatos en 200 euros, el par de Sí. zapatos. ¿Y él a cómo los vendía? Él lo estaba vendiendo aquí en México y ya le ganaba alrededor de unos 60 ¡Qué euros. barbaridad! O sea, Estaba ganando el broker, el vendedor. el broker estaba ganando más que el 140, mismo productor. Más que el productor. pero póngale que para cuánto le gusta que haya gastado él en los aditamentos, en la caja y demás, no sé. Vamos a suponer $15. Y es mucho. Y Bueno, es y mucho. en la exportación, Exacto. otros 15, Otros 30. 30. Otros 30. 50, Sí, vamos a cerrar 50. $50 por par. Porfa. Que no es Entonces, posible. 60 más 50, 110. Y lo estaba- venden 200. o sea, por cada par de zapatos se gana 90. 90. Eso es un buen ejemplo. Sin productor. 90, Sin 90 ser sin productor. Y sin riesgo y sin nada. Se gana 90 dólares un par de zapatos. Ujú. Y el mexicano, si lo vende en 60, pues no se puede ganar 90. Ah, exactamente. Está ganando, vamos a suponer que gana el 100%, 30 euros. Estamos. Pero así como ese, tenemos que, Qué barbaridad. el sector de regalos nos ha dado sorpresas porque muchas veces pensamos en que los europeos son muy exigentes en ciertos productos, sí, pero y que les queremos poner en inglés o en francés, todo esto. Hubo un producto que llegamos a una feria en Madrid de artículos de regalo, que son unos muñequitos que dicen te amo, te quiero, que aquí en México se venden en las papelerías. Llegamos, el señor, cuando estamos haciendo esta promoción de la feria, llega a mi oficina y me dice, quiero ir. Vemos el producto y dije, es que no creo que se venda. Yo quiero ir, no importa, lo que quiero es saber cómo está el mercado. Está bien. Llegamos, fue el que más vendió. ¿A quién le vendió? ¿A los europeos? No, le vendió a Rusia. ¿Por qué? Porque en las ferias europeas llega de todo el mundo, son de las más importantes del mundo. Entonces no solamente llegan los europeos. O sea, hay más empatía en los patrones de consumo, claro, entre Rusia y México que entre México y Europa. No, lo que pasa es que para el comprador ruso, cuando le pregunté por qué estaba comprando el producto, me dice, es que es exótico para nosotros. Eso gusta, lo exótico. Interesante. Entonces decía, y incluso, perdón, ustedes que son expertos no tenían tampoco. No, creímos que ese producto no se iba a vender. Nosotros le estábamos sugiriendo al empresario que no fuera porque pues iba a ser un costo y todo eso. Y me dijo, no importa, vamos a invertirle. Fue el que más vendió de todos y eran 15 empresarios, desde bolsas, otros artículos, y él con ese producto fue el que más vendió. Bueno, esa es la otra falla, de que los productores mexicanos, y hay que decirlo también, el gobierno no hace los esfuerzos debidos para estudiar los patrones de preferencias de los consumidores. No conocemos los mercados. No conocemos el mercado. Y ahí tenemos un problema, ¿no? También, por ejemplo, yo voy mucho por anécdotas, porque con esto lo que tratamos, y yo creo que es el interés también de estos programas, es de incentivar a que las empresas salgan, que vean que sí se puede. Tenemos el sector de la confección, le ha pegado China impresionantemente. Pero productos de calidad, una vez una amiga me pide que en Bruselas le compre una sudadera de recuerdo con la bandera de la Unión Europea, se la compro, 30 euros, llegamos a México y me dice, ¿y de dónde será? Sorpresa, Made in México. O sea, cuando se la traigo le dije, bueno, fui a Bruselas para comprarte la sudadera de souvenir y está fabricada en México por una empresa que además es de calidad. 35 euros costaba la sudadera. ¿Qué pasa? Con un producto de calidad, los europeos lo compran, no importa el precio. Lo que tenemos que cambiar ahí es que ahí no nos vamos a ir por volumen, nos vamos a ir por un segmento de cierto poder adquisitivo, que eso nos va a dar la ganancia, ¿sí?
Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Y hay sectores muy importantes. Por ejemplo, tengo otro ejemplo de alimentos procesados, en donde salsas de chile habanero se están exportando a Suecia. Pero si a los europeos en teoría no les gusta Exacto. el picante. Cuando me chile. entrevisté con el director de esta empresa mexicana, cuando me dijo, estoy exportando a Europa, dije, bueno, para empezar, Chile, difícil, ¿no? Pero yo pensé, pues, los países mediterráneos. Es un poco Puede más, ser que sí. pues, pues si no. vas a Lisboa, si Exacto, vas puede a ser, Turquía, ¿no? Exactamente, que esos tienen países. un sazón así. Grecia, España, Italia, España. todavía. Sí, claro. Pues no, me dicen, no, ahí no puedo entrar. A donde entré, estoy entrando como un producto gourmet, que aquí, en el mercado, la botellita lo estoy vendiendo en 20 pesos, y la botellita, misma botellita, en Suecia, en los países nórdicos, lo estoy vendiendo en 20, 25 euros cada botellita, porque es un producto gourmet. Claro, no voy a mandar 2, 3, 4 contenedores, estoy mandando mitad de un contenedor, pero lo que me está dejando la ganancia de cada botellita son las de muchas botellitas que venden en otra parte. Y usted tocó un punto muy interesante, que es el tema China, México, Europa. Es decir, en el caso de la industria del zapato, por ejemplo, la industria de la confección, pues nos han pegado unos trancazos Sí, sí. pesados. Pero a ver, lo que quiere decir aquí, si entiendo bien, es que los productores chinos impactan a México, Sí, pueden entrar a Europa, así es. pero no entran tanto, y México sí puede entrar, ¿o cómo está? No, A ver. sí están entrando. Lo que pasa es que ellos están entrando a segmentos bajos. Aquí nuestra estrategia debe ser de la pyme, productos de calidad a un segmento mucho más alto. Ya. Esa es la estrategia que se debe seguir. Entiendo. Así es. Porque si queremos, los de confección quieren competir para hacer playeras, China las vende en centavos de dólar, y a nosotros nos salen el doble o el triple que fabricarlos. Pero si hacemos sudaderas, que ya lleva un proceso mucho de mayor calidad, de un proceso mucho más complejo, ¿qué sucede? Que podemos vender a 30, 35 dólares, que es donde no entra China, a esa calidad. Y entonces ahí es donde podemos entrar. Y así podemos entrar en confección, en calzado. ¿Eso lo sabe el gobierno? Yo imagino que se han hecho algunos estudios y el gobierno lo sabe. La cuestión aquí es que, bueno, pues a veces no se hace, ¿no? Que ya se sepa. Ustedes, por ejemplo, preguntan cómo Sí. operan. Es decir, a ver, platícanos un poquito de eso, porque llama la atención, son anécdotas muy interesantes, pero entonces Sí. yo no sé usted para quién trabaja y cómo trabaja, o sea, cómo se hace este enlace, porque no es el gobierno, ¿verdad? No. Nosotros estamos, yo estoy trabajando con el Eurocentro Tec de Monterrey, por Ya. ejemplo. Y este Eurocentro Tec de Monterrey recibe recursos de Europa, tiene proyectos, ¿sí? Por ejemplo, recibimos dinero, invitamos a las empresas. Qué difícil que vayan las empresas a los seminarios. ¿De veras? Sí, es muy difícil, no es tan fácil. A veces el seminario todo pagado con recursos de la Unión Europea. Y las empresas... ¿A usted le No. paga la Unión Europea? Indirectamente. Indirectamente sí, porque son recursos que vienen de proyectos y que la misma Unión Europea dice 2, 3 personas se van a pagar aquí para que hagan la promoción del proyecto. Ya. Entonces, dentro del Eurocentro está esto, la promoción de cómo hacer negocios con Europa, y se hacen seminarios de a qué países, artículos de regalo, por ejemplo, se han hecho muchísimos seminarios, y a veces nos cuesta mucho que vayan las empresas. Como que a veces nos conformamos los mexicanos con nuestro mercado nacional, el mercado doméstico y Estados Unidos. Ese punto es muy bueno, o sea, vamos a decir, ¿qué está pasando? Porque, a ver, es una cuestión, lo pongo en la mesa, vamos, así hipotéticamente hablando, es una cuestión de competitividad, es una cuestión de inseguridad, no sé si es el término correcto, es una cuestión de qué tipo. Es la suma de muchas cosas, es algo integral, Ya. es desde cultural, de que no nos creemos que podemos hacerlo. ¿Sí? No tenemos la confianza. No tengo la confianza. ¿Por qué? Yo creo que es cultural, de las mismas inseguridades que a veces tenemos, de que somos pymes. ¿Cómo voy a negociar con un alemán? ¿Cómo voy a negociar con un francés? ¿Cómo voy a negociar si hablan idiomas diferentes y todo esto?
Bueno, digo, obviamente mucha de esa gente no ha ido a Europa. También eso es otro. No Pues saben. sí, ¿no? Hay que reconocer. Porque, no, es la verdad, ¿Sí? porque si una persona, por ejemplo, por X o Y razón en su vida profesional, sea pyme, ha ido a Europa, Así es. digo, lo estoy diciendo algo muy banal, pero, Sí. pero está el temor, el miedo, vamos a Así decir, es. ¿no? ¿Qué hay allá del otro ¿Qué hay lado, allá? no? Porque también hay que reconocer, en una encuesta que estaba viendo, para mucha gente, para muchos empresarios, ¿qué era Europa para ellos? Y nos decían, es el viaje de mi vida, punto. O sea, nunca se ve como negocio también. Entonces, este tipo de programas, y por eso agradezco la invitación, es sensibilizar de que existe otro continente. Estados Unidos nos queda aquí muy cerca y es relativamente fácil venderles. Europa está en crisis, pero aún con crisis, hay segmentos de la población donde podemos llegar. Lo que usted dice es totalmente cierto, maestro, porque me imagino que bueno, yo me dedico a los estudios de mercado, Sí. de opinión pública y demás, y no he hecho estudios de este tipo, pero sí me late como que tiene toda la lógica del mundo, que cuando un mexicano estándar promedio, de nivel medio para arriba, Sí. piensa en Europa, piensa en un sueño, Así es. no piensa en hacer negocio. No. Primero Curioso. exactamente, y en esa encuesta salió. Entonces voy a juntar dinero para ir a Europa. Exactamente. Pero de vacaciones, a De visitar, vacaciones. conocer. A gastar. Exactamente. No. Pero no para hacer negocios. Y de verdad es que hacer negocio en Europa, y también las estadísticas están ahí, lo más fácil para hacer negocios puede ser España. Pero también hay muchos países, Alemania, Francia, donde hay mucha gente que habla español. Por ejemplo, en muchos de los proyectos que me ha tocado manejar, la misma Unión Europea, para facilitar esto a las pymes, hay una partida para traductores, para que el señor no tenga problema, o el empresario no tenga problemas para comunicarse en la feria en Alemania, por ejemplo. Claro. Entonces, hay una partida que la misma Unión Europea paga para que el empresario pueda tener este contacto vía un traductor para hacer negociaciones. ¿Sí? Y la verdad es que se termina haciendo, se cerraron muchos negocios en un programa que se llamó el Alinvest, que terminó el 31 de diciembre. Hubo 4 etapas, que fue donde me tocó también trabajar mucho en este proyecto, y se cerraron muchísimos negocios de pymes, porque estos recursos son para pymes. Las grandes no lo necesitan y tampoco les vamos a dar dinero cuando pues, ellos tienen sus propios Digamos que, recursos. vamos a decir, el tema es muy bueno, vamos a decir que en Europa, en términos generales puede decirse que la industria no está tan concentrada como en Estados Unidos. Así es. Y cada país Curioso. es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Sí? Es que, por ejemplo, ahorita cuando hablan ustedes que dicen, es que yo tengo interés en hacer contacto con México, y incluso les pongo un traductor, Sí. no lo sé, Ujú. pero es una cultura diferente a la de un estadounidense. ¿no? Claro. Ellos no lo hacen. No, la cultura de negocios de Europa. Y es otra cosa, Es otra cosa. y la barrera del idioma es la misma, porque Exactamente. igual puede ser que un Sí. pequeño empresario no sepa inglés y tampoco alemán, ¿verdad? Así es. Pero esas facilidades existen. Ujú. ¿Sí? Y entonces, ahí me ha tocado empujar ese tipo de negocios, y de verdad que en regalo se ha hecho bastante, en calzado, que es un sector que les ha pegado, pero ahí están. Esta empresa, PYME, llegó y sigue vendiendo. Y vende varios contenedores. Nos tocó también otra empresa para que quede claro, este tipo de productos a veces que tal vez nosotros no compraríamos. Fabrica botas. Y en una feria, en Düsseldorf también, de calzado, llevó unas botas de colección, bordadas con la imagen de la Virgen María. ¿Sí? Cuando yo las vi, me dijo, ¿cómo las ves? Pues yo dije, pues están bonitas, pero pues, creo que yo no me las pondría, ¿no? Bordadas, todo esto. Al final de la feria, vendió 500 pares, y todas de colección, a 500 euros el par. Wow. Cuando me dijo eso, dije, oye, pues por lo menos préstame para ponérmelas, para ver que sí te traigo un par de $500, ¿no? Porque creo que no. Bueno, que esas botas posiblemente un mexicano no se las ponga. Exactamente. Y vamos a suponer que se las quisiera poner, no creo que tampoco las compre. Tampoco, sí, 500 porque 500 euros, te digo, para que nuestro público sepa, 500 euros son, ¿qué? a 18 pesos nada más. Si fueran 20 pesos, son 30,000 pesos. Exactamente. O sea que son 28,000 pesos. Y vendió una cantidad exorbitante de pares. ¿Y por qué? Porque hay sectores
Y yo siempre les digo a los empresarios con los cuales trabajamos y todo esto es, si a una piedra le ponemos I love you, je t'aime o algo por el estilo, o yo te quiero, yo te amo, y tenemos el segmento, se van a vender esas piedras. Por supuesto que se van a vender. No, hay que buscar el segmento. Ahora, pregunta. Sí. ¿Cómo conocer esas oportunidades? Porque usted nos está abriendo un mundo muy interesante, ¿verdad? Donde realmente, vamos a decir, no se esperaría que así fuera, ¿verdad? Así es. Hay mucho desconocimiento de lo que se hace con Europa. En algún momento llegó a haber 7 eurocentros en el país. Hoy ya nada más queda uno, que es el del Eurocentro Tec Monterrey, porque se ha estado renovando. Porque ahora los nuevos proyectos para México, los nuevos proyectos 2015 son con un tema sumamente importante: innovación. Ya. Europa está dando recursos para innovación. Excelente, pero bueno, sí. Si le parece, maestro, continuamos Sí. en un momento. Ok. Hacemos un pequeño paréntesis. Estamos con el maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo, nos está platicando, nos está abriendo el mundo de las oportunidades de negocio entre México y Europa para las pequeñas y medianas empresas. Yo soy Desiderio Morales, en su segmento de percepciones y realidades. Continuamos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con el maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo, nos está platicando de las oportunidades de negocio entre México y la Unión Europea. Y hablábamos de que ahora, a ver, estos se llaman eurocentros. Eurocentros. Primero me llama la atención, si están teniendo tanto éxito, ¿por qué había 5 y nada más hay uno? Y ahora se volca la atención hacia lo que tiene que ver la innovación. Así es. Explíquenos eso. ¿Qué pasa? Que a partir del 1 de enero de este año, México para la Unión Europea ya es considerado un país de renta media alta. Por lo tanto, en el momento que caemos en esa clasificación, dejamos de recibir ya recursos como los años anteriores. Yeah. Entonces, ahora, los nuevos proyectos donde puede participar México tiene que licitar. Antes había dinero para fondo perdido, para apoyar a misiones, ferias, todo esto a empresarios pymes en Europa. Ahora, a partir del 1 de enero de este año, se acaba esto. Esa no es una buena noticia. Yo creo que es un paso más. Debemos de avanzar, en el sentido de que ahora los proyectos donde se va a centrar la Unión Europea y tiene interés que México participe es en los de innovación. Ahí también hay recursos, ¿sí? Pero ahora hay recursos donde las empresas mexicanas tienen que presentar proyectos.
proyectos de innovación, de envase, embalaje, de la presentación de un producto, de un servicio, no sé, cualquier innovación. Y si gana la licitación, se la apoya con recursos de la Unión Europea, a fondo perdido también. Pero primer punto, ¿por qué pasamos a un estatus de renta media? Porque nuestro PIB ha ido creciendo. Según las estadísticas, ahora más o menos el país tiene 12.500 dólares ingreso per cápita, y ya con esos recursos México ya es un país de renta media. Y entonces, según las directrices de la misma Unión Europea, ya no es necesario dar los apoyos que se venían dando, porque el país puede utilizar sus propios recursos ya. Ya. ¿Sí? Lo cual creemos que pues, llegó en el peor momento, ¿no? Yo creo que nos podrían haber guardado unos 4 o 5 años más, pero bueno, también hay que reconocer que la misma crisis de la Unión Europea le lleva a recortar presupuestos. Por supuesto. Por Claro. supuesto. Porque Ahora bien, se habla de que ahora entonces, como país de renta media, tenemos acceso a proyectos a fondo perdido de innovación. Pero todos hacia innovación, que es un tema transversal. Es decir, ahora puede ser para alimentos, para confección, para cualquier cosa, siempre y cuando sea el tema de innovación. Platícanos, ¿cómo entrar a ese tema? Porque, bueno, ¿qué tan innovadores somos los mexicanos? Decimos muy buenas bromas, Sí, pero, sí. pero Somos muy creativos. somos muy creativos para eso, eso, sí, para los chistes y demás. Bueno, Ajá. digo, no estoy haciendo escarnio del mexicano, Sí. pero la pregunta es, ¿qué tan innovadores somos? Para empezar, todavía no entendemos ni el concepto de innovación. Tenemos que avanzar sobre esto. Ya. Tenemos que avanzar bastante, y más en las pymes. Que hoy el mundo se maneja de que un mismo producto tiene que estar innovándose cada 2, 3 años. Es impresionante esto ahora. Porque si no, el mismo mercado, los mismos jóvenes, las nuevas generaciones, les gusta que esté cambiando su producto de color, de forma, del envase, de todo esto. Entonces, Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de productos o cómo en general? por ejemplo, hemos tenido empresas en donde hacen innovación para que sea más fácil el tomar el líquido que trae adentro el producto. Se hace una innovación, ¿sí? Entonces trajimos a un especialista sobre el envase, y hubo alrededor 10, 15 empresas. Y esta empresa salió después del seminario con un nuevo envase para que fuera más fácil para que lo agarrara la gente. ¿Por qué? Porque era un envase que no lo podía agarrar el común del tamaño de la mano del mexicano. Entonces se hizo más chiquito para que se pueda agarrar con ciertos como dedos, podemos decir, como para meter los dedos, y que la gente lo pueda tomar directo del envase. Esto fue una innovación para una pyme, ¿sí? ¿Y ahí cómo intervino Europa? Como intervino Europa es de que pagó el experto que vino a México. Todo pagado. Ya. ¿Sí? Y las empresas mexicanas lo único que tenían que hacer es asistir al seminario, que fue de lunes a viernes, y traer la idea ya de qué es lo que querían hacer. Ya desde ahí estamos a veces con problemas, porque a veces las empresas le decimos qué quieres hacer, y no tienen perfectamente definido cuál es el proyecto de innovación que quieren realizar, ¿sí? Cuando lo tienen, en estos 5 días hubo empresas que sacaron algo innovador. Pero dígame una cosa, ¿llegan a esos seminarios para desarrollar una lluvia de ideas, si me permite la expresión, sobre las ideas, o traen ya algo? No, ellos se puede decir que traen la idea de lo que quieren cambiar su envase. Entonces el experto, porque además son grupos de 10, 15 empresas, no más, para tener un contacto personal. Y el seminario es 2 días y después 3 días en donde el experto va a la planta, a la pyme. A ver, se juntan los pymes. Sí, las pymes. Con los empresarios. Con el experto, en este caso el experto europeo sobre diseño de envase, vamos a poner el ejemplo. Pero el experto traía una idea de qué quiere, y ustedes convocan Claro. a la gente sobre esa base. Quiero tal y tal. Exacto. Porque platíquenme qué cosas han querido, por ejemplo, en alguna. Exacto, porque lo que pasa es que antes de que venga el experto a México, a las empresas mexicanas se les invita desde como 3, 4 meses antes, para que nos digan qué es lo que quieren hacer, por medio de un formato, que nos pongan su idea, todo esto. Se lo mandamos al experto. Ya viene empatado ya. Entonces ya sabe a qué viene, ya tiene la idea, y ya puede él desde Europa empezar a investigar qué puede ser, ¿no? Entonces ya cuando llega aquí, el seminario de 2 días con todas las empresas, y después se va poniendo entrevistas, cuando son de aquí en Ciudad de México, directamente in situ. Reitero la pregunta, ¿qué tan innovadores somos? Poco.
Muy poco, tristemente. ¿Por? Porque para empezar no entendemos el proceso de innovación. ¿Por qué no lo entendemos? Porque muchas de las empresas y empresarios son de la idea de que este producto me ha funcionado 10 años, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Sí? No hay cultura de la innovación en el país. Y la velocidad de la innovación, vamos a decir, en Europa o en Estados Unidos. 3 años. Un producto va cambiando. ¿Sí? Inclusive, ¿qué pasa? Y lo vemos aquí, por ejemplo, yo que también doy clase, si no vamos innovando de semestre a semestre, ¿sí? Nos vamos haciendo obsoletos hasta para dar cátedra. ¿Sí? Hay profesores que se pasan 10 años con el mismo método, ¿no? Entonces esto es cultural. Hay que meter y a entender que a las nuevas generaciones les interesa mucho la innovación. Maestro, ¿por qué somos así? Yo creo que tendiendo que nuestras empresas estuvieron mucho tiempo en una economía cerrada, Yeah. Cuando se abre no tuvimos todas las herramientas, uno, para internacionalizarnos, y ahora para entender que el proceso de innovación en el mundo es continuo. No lo entendemos. Si todavía no entendemos cómo es el proceso de internacionalización, ahora nos dicen que además de internacionalizarnos, nos tenemos que innovar. Entonces, se nos está ahí atorando. Bueno, sencillamente son dos fenómenos de gran envergadura. Sí. O sea, uno, te tienes que internacionalizar. Así y es. dos, tienes que innovar. Así es. Son Y ahora, dos. si a eso se le suma, por ejemplo, todos los aditamentos tecnológicos que los hay, me refiero, no sé, todas las adiciones que esta revolución tecnológica está generando en los productos, Sí. que deben ser muchas, ¿no? Así es. Y también tenemos otro problema, el cambio generacional en muchas empresas no se ha dado. Me ha tocado estar en reuniones, hace 3 semanas estuve en una reunión con un empresario con sus 2 hijos. Ujú. El empresario dice, es que yo hacía las cosas así y por 30 años gané mucho dinero. Y los hijos ahora le dicen, sí papá, pero ahora hay que hacer una página web. Porque la gente ahora capaz que no quiere ir a la tienda a comprar el fin de semana porque está cansado todo esto y quiere comprar en internet y que se lo lleven a su casa. Y el señor me dice, es que antes no se hacía así, antes yo llenaba los camiones para mandar mi producto, ahora ya no. Seguramente no tiene Facebook ni Twitter. Exactamente, pero ahí los hijos están empujando, pero todo el señor, ya cuando se fueron los hijos y me quedé con él porque lo conozco hace muchos años, me dice, me cuesta mucho trabajo entender este mundo. Y está bajando sus ventas. Han bajado muchísimo sus ventas al grado Terrible. que me estaba comentando que había recortado en este año el 20% de su personal, porque las ventas están cayendo. ¿Sí? Pero sus hijos están poniendo su página web, le están diciendo por aquí papá, por el Twitter, por todo esto, y vamos a ponernos todo esto, y el señor me dice, no entiendo cómo es todo esto, no lo entiendo. Entonces, si sumamos que no hay cambio generacional, que no estuvimos, nos preparamos para la internacionalización, y ahorita no estamos preparados para ser innovadores, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas, si me ha salido bien así, por 10 años, 20 años, 30 años, ¿por qué tengo que cambiar? Ahora bien, con todo hablamos primero de los apoyos de fondo Ujú. perdido, ¿no? Como un país de renta no media, sino Así, más baja. Más baja. Y luego de la innovación, Sí. ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de fondo del aprovechamiento de las oportunidades con Claro. Europa. ¿Qué hacer qué consejo les da a las pymes, sobre todo, ¿no? Bueno, En el contexto coyuntural Sí. actual. Tienen que estar investigando que hay fondos, no solamente del gobierno de México, fondos como en este caso internacionales, que se contacten en este caso, por ejemplo, con el Eurocentro Tech de Monterrey. Yo les puedo dar mi correo, yo los pongo en contacto con ellos, con la directora ejecutiva del Eurocentro, que estoy trabajando ahora con ella, muy de la mano, porque inclusive la Unión Europea tiene una base de datos en donde hay empresas que están buscando algo hacer en México. Y el problema es de que no tenemos cómo sacar esas oportunidades de negocio. Se pierden. Se pierden porque a veces lo mandamos a las cámaras y todo esto, pero a veces no llega a las empresas, a las pymes. Y si ahora, gracias a esta invitación, podemos sumar empresas que estén interesadas en hacer negocio con Europa, podemos ver la base de datos que tenemos y de ahí iniciar una relación con los europeos. Es sumamente importante que nos abramos. Yo siempre también les digo a los empresarios,
Muchas veces pensamos que internacionalizar es salir a otro mercado, es vender en otro mercado, o hacer una alianza con un empresario fuera de México. No es cierto. Las empresas vienen aquí. Entonces el mercado doméstico desaparece. Porque la empresa PYME X está compitiendo con la empresa de cualquier otra parte del mundo en su propio país. Por lo tanto, o se internacionaliza dentro de su propio país o se la van a comer. Cuando habla de que los europeos en esas peticiones solicitan determinadas productos con, digamos, demandas que no son satisfechas por la oferta mexicana. Así es. ¿Cómo qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, hay empresas que buscan representantes en el sector metalmecánico, ¿sí? Hay productos que en México ni han llegado y que están buscando quién se los fabrique en México, tal vez no todo el producto, una parte del producto, o que se ensamble en México, ¿sí? ¿Por qué? Porque obvio, tenemos esta ventaja que es que tenemos tratados con 44 países. Entonces ellos están viendo a México, que se habla ahora mucho en el mundo, eso es cierto por las reformas, es cierto, pero que podemos hacer negocios con Centro y con Sudamérica y claro hacia arriba, ¿no? Platícanos del Mexican Moment. Bueno, es decir, del momento mexicano. Sí, sí, sí. Es decir, porque bueno, el tema es mucho más vasto que la relación entre México y las oportunidades de negocio con Europa, ¿verdad? Pero vamos, o sea, creo que cuando entró el presidente Peña Nieto, hubo un momento, si estoy en lo correcto, maestro, donde la prensa mundial, ¿verdad?, hablaba con mucho optimismo del Mexican Moment, del momento mexicano, entendido como el momento de México para tener una presencia, ahora sí que como la de los grandes países, ¿no? O sea, nos toca a nosotros, como le tocó a China, como le tocó a Brasil, exactamente, como le tocó a Taiwán, etcétera, ¿sí? Luego después con las reformas hubo cierta, estuvieron accidentadas políticamente, y cuando yo escucho lo del momento mexicano, la verdad veo opiniones de todo tipo. Hay gente que dice, pues no hay tal momento mexicano, hay gente que dice, sí, hay o no hay. Lo que nosotros vemos es que en las oportunidades de negocio, directamente con Europa, sí hay interés de venir a México. ¿Pero es por el momento mexicano? Es por el momento mexicano, claro, porque México está en las redes sociales, está en la prensa internacional, y entonces voltean a ver a México. Pero también puede estar Brasil, o puede estar... Sí, nada más que ahora Brasil ha entrado en recesión. Brasil va a un proceso electoral en un mes. Complicado. Entonces, además perdieron feamente para Alemania. Además de todo esto, ¿no? Y por otro lado, a México se le abren muchas oportunidades, porque inclusive hay una clasificación de hace algunos años, que ahora se ha puesto muy de boga, los famosos MIST, ¿no? Que son los países que para el 2030 van a venir a sustituir o que inclusive van a crecer más que los BRIC, por ejemplo. ¿Los países que dijo? MIST: México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. ¿Que van a sustituir a? Que van a sustituir a los BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ya, ¿sí? Ahí que les vamos a ganar, ¿no? Como todos estamos apostando a que de verdad en los MIS sean no vamos a perder en penales. No, esperemos que no. No, pero así es. Entonces, está en la prensa, aprovechémoslo, ¿sí? De poder ir. Hay mucho interés por productos mexicanos, inclusive. Porque aquí lo que yo advierto, maestro, es de que, a ver, y eso es muy típico, y corrígeme si me equivoco, es muy característico del mexicano. Ahorita cuando habla, por ejemplo, de que el mexicano se siente inseguro para salir de grandes ligas, es decir, los mexicanos somos, no sé cómo decirlo, no tengo la palabra, ¿verdad? Pero es decir, nos autocriticamos mucho, ¿no? Sí. Entonces, los mexicanos no estamos viendo el Mexican Moment. No. Y Europa sí. Europa sí lo está viendo, como otros inversionistas, definitivamente. ¿Es eso? Así es. Nosotros, y además, bueno, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos han dicho, este es el momento de México, algo pasa y se nos cae la economía. Eso también es cierto. Esperemos que ahora estemos mejor preparados para de verdad aprovechar esto. Ahora bien, ahí va la pregunta. Usted como experto, con todas estas reformas, ¿se va a caer el momento mexicano o no? Yo confío en que no. Yo confío en que... ¿Quiere que no o confía en que no? Yo creo que... Como experto le pregunto. Sí. Yo creo que, bueno... No es lo que uno desea. Sí, yo deseo que no. Y por otro lado, creo que las cuestiones macroeconómicas están dadas para que México sí arranque
por lo menos unos 20, 30 años, México sí pueda tener algo holgado económicamente, ¿Por porque los índices macroeconómicos de una u otra forma están sanos hoy, lo que no teníamos anteriormente, ¿sí? No venimos de una crisis, se nos ha caído la economía, bueno, hay muchas versiones de por qué se nos ha caído la economía, seguimos creciendo y podemos crecer más, ¿no? Y aquí también algo importante es que el gobierno se ponga sensible al sector empresarial, que sí apoya al sector empresarial, ¿sí? Porque ha sido muy golpeado por muchas cuestiones, principalmente fiscales. Creo que la pregunta de fondo que tenemos aquí, aprovechar los últimos minutos, Sí. es esta, o sea, que va más allá, que estamos hablando, de hecho, si me permite la reflexión, Sí. A la pregunta de si van a funcionar las reformas para generar crecimiento y bienestar, sí o no. Esa es la pregunta de los 64,000. ¿Le pregunto a usted? Yo confío en que sí. Yo ¿Confía en que sí o espera que sí? Yo confío que sí, porque está puesto, ojo, todas estas reformas que se han hecho son perfectibles, me queda muy claro, pero ¿Le gustan las reformas como para eso? algunas reformas, por ejemplo, telecomunicaciones, es perfectible, pero es un gran paso. Y sí he escuchado a varias empresas de telecomunicaciones que sí han dicho, no es lo que esperábamos, pero es un buen paso, ¿sí? La energética, creo que es también un buen paso. Tenemos que cuidar mucho la cuestión, y como lo han dicho muchos los empresarios y cúpulas empresariales, mucho el cuidado de cómo se otorgan esos contratos. Eso sí, desgraciadamente somos un país donde el índice de corrupción es muy alto, tristemente, ¿no? Claro. Entonces eso sí puede impactar. Ir al traste y abortar esa Esta buena oportunidad. idea, así es. Ahora, otra pregunta. Estas reformas, si me permite la expresión, y lo digo con una ironía así a propósito, se ven muy gringas. Pues sí, se ven muy pro sector empresarial. ¿Sí y, o no? Sí. ¿Por qué digo? Estamos hablando de Europa. Sí. Entonces, bueno, es decir, parece traje, no lo sé, le pregunto, pero Sí. parece traje a la medida Mucha gente piensa para eso. los gringos. Yo considero que, por ejemplo, en el sector energético, a muchas empresas de Europa van y están interesadas en venir a México. Empresas empresas petroleras de Medio Oriente están ya en México viendo cómo hacer negocios. Yo creo que más pro Estados Unidos son más pro sector privado a las empresas. Sí, yo creo que sí va por ese lado. Pero sí tengo conocimiento de que, por ejemplo, una persona que está metida en las oficinas virtuales me ha comentado que todas sus oficinas virtuales están rentadas. Y están rentadas por empresas de Medio Oriente, Wow. del sector petrolero. Y no es de ahorita. Eso me lo comentó por marzo de este año. Al hablar de oficinas virtuales, ¿habla de qué? Entiendo que es una oficina virtual, pero vamos a decir... Por ejemplo, estas oficinas en donde se renta un espacio por X cantidad, 2.500 pesos más o menos, 1.000 pesos, depende, y esa empresa tiene un RFC, tiene una secretaria que le puede contestar los teléfonos, y tiene un espacio para tener reuniones, ¿sí? Y paga por mes, ¿sí? Y son muy, muy baratas. Y todas estas oficinas están rentadas en el caso de ella, por empresas de Medio Oriente, petroleras. Ahora, no estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Pues ahí son muy grandes. Digo, ahí sí estamos hablando de grandes empresas. Son grandes empresas. El sector energético son grandes empresas. Grandes empresas. Están poniendo un pie. Exactamente. Están viendo. Y desde marzo están en México, esperando cómo se iba a dar la reforma, ¿sí? O sea, las empresas de Estados Unidos van a tener mucha competencia con otras empresas de otras partes del mundo. Por supuesto que sí. Si se hace bajo transparencia, pues habrá empresas que ganen, europeas, empresas asiáticas, empresas de Medio Oriente y empresas de No América la Norte. mexicana. Si se hace de una forma turbia, pues entonces sabemos quién va a ganar. Ahora bien, claro, eso es un gran riesgo siempre, pero Sí. vamos, el punto aquí es porque a ver, vamos, están las oportunidades de negocio. ¿Sí? Démosle un voto de confianza a las reformas. Así es. En efecto, ¿no? Démosle un voto de confianza, ¿cómo se dice? Pues a la percepción esta del Mexican Moment. Sí. Todo eso, ¿sí? Pero la pregunta es que también tendemos mucho los mexicanos a pensar siempre en términos
del gobierno y de las políticas públicas, pero eso no es todo. Hay cuestiones que tienen que ver con actitudes personales, empresariales, etcétera. Ahí hay que hacerlo. Hay que hacerlo mucha educación y que las nuevas generaciones entiendan que México es parte de un mercado global y que hay que salir y hay que luchar. O sea, sí, es impresionante que a veces empresas de países a veces más pequeñitos, centroamericanos, hacen negocios con Europa, que a veces las empresas mexicanas que tienen una infraestructura mucho mayor. O sea, algo también tenemos que arriesgar. Como hoy en una comida con empresarios les decían, el no ya lo tenemos, todo lo demás es ganancia. ¿No? Bueno, ese es un optimismo muy sano. Así es, y yo creo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Y me lo dijo un empresario, entonces ahora ahí viene otro punto. Evidentemente, con eso iniciamos la plática y con eso lo podríamos terminar, ¿sí?, de alguna manera, pero hay una desproporción en el comercio y la inversión, sí, entre México y Estados Unidos comparado con México y Europa. Totalmente. ¿Cuál es su óptica sobre qué va a pasar con esa desproporción ahora con las reformas? Yo creo que, y lo hemos estado viendo, en los últimos años, de un 90% que todo se iba de comercio internacional a Estados Unidos, ahora ha bajado ya a un 85%. Y ¿Desde cuándo, maestro? Esto ha sido a partir de 10, 15 años para acá. ¿Ha bajado el peso? Ha bajado, sí, el peso del comercio con Estados Unidos. ¿De cuánto a cuánto? De un 90, 92% que estábamos. Era todo. No, claro, por eso se decía, si a ellos les daba gripa, a nosotros nos daba pulmonía, punto. Ahora ha bajado a un 83, 84%, o sea, son algunos puntos porcentuales menos. ¿En el comercio? En el comercio internacional, en el comercio. ¿Y en la inversión? En la inversión teníamos hace 10, 15 años que el 60, 65% de la inversión extranjera directa era de Estados Unidos. Hoy es 50%. Nos hemos diversificado, nos ha costado, todavía no es óptimo, ¿sí? Pero podemos seguir. Una cosa, de los países europeos, ¿quiénes están? Usted lo dijo y es un hecho, están, sí, en crisis. Sí. Pero ¿cuáles son los países que tenemos que ver, como decir, hay que echarle el ojo, ¿no? Bueno, los grandes, Alemania, Italia, incluso España. Pero también tenemos otros países que no conocemos mucho, como Rumania y Bulgaria, que muchos de nuestros productos son exóticos para ellos, ¿sí? Y podemos... Qué buen punto, son productos exóticos. Y a los europeos en general, mientras les demos una explicación de qué significa lo que estamos mandando, un tequila, por ejemplo, ahorita estamos viendo de un tequila que tiene un nombre azteca, se le pone una etiqueta y dice, esto significa, y los europeos les gusta mucho eso, decir, esto significa y me lo estoy tomando. Lo exótico. Eso hay que aprovechar. Pero mire qué curioso, o sea, porque digo, volvemos otra vez, ¿cuál es el término? No sé, al malinchismo mexicano, no sé cómo decirlo, ¿eh? De que por ejemplo ese tipo de productos exóticos, muchos mexicanos no los tendrían en sus casas. Así es. Le voy a poner un ejemplo. Y los europeos sí. Exacto. Sí, claro. Y decir, podemos ver hogares de clase media o media alta europea con unas botas con la Virgen de Guadalupe. Claro. Y de colección. Y de 500 euros. Y ahí están. Y en México no. No. Te pongo un ejemplo ya para terminar, el huitlacoche, ¿sí? Ya. Que aquí lo comemos en las quesadillas y vale nada. Una latita tipo atún, ¿sí? En Alemania, en Berlín, no en todos lugares, en ciertos lugares donde está el gourmet, cuesta alrededor de 12 euros, una latita como de atún, huitlacoche. Es que aquí en cualquier esquina lo encontramos. Una quesadilla de huitlacoche nos sale 10 pesos, ¿no? Y allá, la cajita, 12 euros. Se puede vender. Y claro, ellos lo ven muy raro, negro. Y hay gente que obviamente no lo va a comer, pero hay gente que dice, en Europa le dicen, este es como el caviar mexicano. Yeah. Así se le considera. Y cuesta. Y está en un lugar gourmet dentro de la tienda allí en Berlín, por ejemplo, me ha tocado verlo. Increíble. Así ¿Usted es. cree que por último, maestro, podemos dar el salto como mexicanos a esa nueva mentalidad para poder aprovechar esas oportunidades y contribuir a lo que todo el mundo queremos, que es la mejora en el nivel de vida, ¿verdad? Sí, mientras no estemos a expensas de que el gobierno haga todo, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos que cambiar nuestra cultura y nuestra forma de pensar e ir hacia adelante, no hay otra. Su comentario así en medio minuto, maestro, de lo que hemos visto. Que México puede hacer las cosas,
tenemos forma de hacerlo, nuestros productos son de calidad, los empresarios saben trabajar, ¿sí? Cuestan, claro, que el mercado los pague. Si son de calidad, el mercado los va a pagar. Eso es importante. Y donde sea. Eso será todo. Ya. Excelente, pues ha sido un gusto, maestro. Espero que pronto podamos platicar Claro. de este tema que comentaba hace rato de Europa del Este, ¿no? Sí. Que es un gran tema realmente, ¿no? Porque los mexicanos no conocemos mucho de eso y No. hay grandes situaciones positivas y negativas, Así ¿no? es. En ese terreno. Bueno, muy bien. Hemos estado con el maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo hablando de las oportunidades de negocio entre México y la Unión Europea. Yo soy Desiderio Morales. Hemos estado en ese subsegmento de percepciones y realidades. Estaremos aquí como todos los miércoles la siguiente semana de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Gracias. All the colors are changing. All the colors are changing.